los que se purifican, con esto termino esa parte porque estoy solo en la palabra purificación, a través del martilleo. Miren este verso en Zacarías 13:9, quiero que todos lo busquen, porque este verso es clave para nosotros. Zacarías 13:9. Porque según el profeta Zacarías, los únicos que viven el proceso de refinamiento y de purificación que produce salvación en ellos, frutos dignos de arrepentimiento, son aquellos que reciben por gracia los beneficios del pacto. Es decir, que eso no opera para todos. Miren cómo dice Zacarías. Dice, meteré en el fuego a la tercera parte. Para que sepan el contexto de lo que está hablando. El Señor está hablando de destruir la nación de Israel. Y dice, 2/3 los voy a barrer completamente de la tierra. Los voy a destruir, que no va a quedar de ellos nada. Pero está hablando en ese momento porque Zacarías está profetizando. Recuerden que está profetizando, todavía está el cautiverio. Y Zacarías ya después del cautiverio empieza a profetizarle también parte de su profecía a aquellos que salen del cautiverio. Aquí el Señor está diciendo 2/3 de la tierra, está hablando de Israel, los voy a destruir completamente. Pero 1/3, miren lo que le va a hacer al tercio, a ese remanente. Le dice, los voy a meter en el horno, en el fuego, perdón. Los voy a fundir como se funde la plata. ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo era el proceso de acrisolar? Te meten en unas piedras de carbón, te meten en el horno hasta que de ti no se ve nada en el fuego. ¡Wow! Pero mira, aquí Zacarías lo que está diciendo es que es un privilegio si nosotros entramos en el proceso de refinamiento de Dios. Yo quiero que esta noche tú cambies tu perspectiva. Porque si tú logras ver el proceso de Dios como una bendición, tu actitud frente a eso va a cambiar. Va a cambiar. Y al cambiar la actitud, hermanos, aún cambia el tiempo. Fíjate esto, dice, los meteré, vuelvo a leer, en el fuego a la tercera parte, los fundiré como se funde la plata, los probaré como se prueba el oro. ¿Y qué va a pasar? Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¡Wow! Esto es impresionantemente maravilloso. Que el proceso de Dios en mi vida, que me hace llorar, que me hace chillar, como decía el hermano el otro día, no tengo las lágrimas la pastora, yo dije aquí calladito, si a mí me dieran $1 por lágrima, fuera rica. Hace muchos años dije que yo no le iba a llorar nunca más al diablo. ¿Sabes cómo se le llora al diablo? Por amargura, por rabia, por resentimiento, por cansancio, por hastío. Y dije, Señor, todas mis lágrimas. Eso fue después de un proceso muy doloroso en nuestra vida. Un proceso donde nos quedamos sin piso, sin techo, sin paredes, sin nada. Y le dije, Señor, de hoy en adelante, todas mis lágrimas van a ser para ti. El diablo va a conocer a Corey como su peor pesadilla de hoy en adelante. Y dije, todas mis lágrimas son para tus pies, Señor. Nunca más para el diablo. Y hasta este día, gracias al Señor, lo he cumplido. Porque entendí que el proceso de Dios me lleva a ser todo lo que Él decidió que yo fuera. Yo no lo decidí, tú no lo decidiste. Dice, en esto consistió el amor. No en que nosotros amamos a Dios primero, no en que le buscamos nosotros primero, ay, qué buenos somos, no, sino en que Él nos amó primero. Y saben, nos amó como estábamos, como éramos. Esa parábola que se utiliza en el Antiguo Testamento, que se las he mencionado tantas veces, dice que el Señor iba caminando y se encontró un día a aquella muchacha ahí tirada en el suelo y dice que estaba ensangrentada. Estaba desnuda y el Señor dijo, la voy a agarrar, la voy a limpiar, la voy a curar. Y dice que vino otro día y encontró que ella estaba lista para enamorarse. Ya había llegado a ese momento donde podía enamorarse porque su proceso de sanidad la había sanado. Fíjense que la sanidad en nosotros es primero antes de enamorarnos del Señor.
Muchos de nosotros somos incapaces de adorar, es porque todavía tenemos demasiadas heridas. Y dice, cuando llegó ese tiempo de amores, entonces la tomé y la hice mía. Pero ¿qué pasó con ella? Después que yo la restauré, me casé con ella, le di todo lo que necesitaba y más de lo que necesitaba, ¿qué hizo? Se fue detrás de los amantes. Y todo lo que yo le di se lo dio a ellos. Sí, hablando de Israel. Eso es cuando el Señor está explicando por qué se divorció de Israel. Le dijo, ¿cómo es posible que lo que yo te di se lo diste a los amantes? Y dice allí, siempre ese pasaje es muy fuerte, dice, las prostitutas reciben pago de sus amantes y tú le pagaste a tus amantes para que se acostaran contigo y usaste mi dinero, mi vino, lo que yo te di, mi aceite, mis ungüentos, se los diste tú en pagos a ellos. ¿Sabes qué es eso, hermano? Cuando Dios viene, nos levanta, nos restaura, nos transforma, nos hace gente que ahora valemos la pena, nos hace gente que cuando hablamos los demás quieren oír, nos hace gente que cuando oramos la sanidad se suelta. Y entonces venimos nosotros y empezamos a pervertir lo que el Señor nos dio. Y empezamos a traficar con la unción. Empezamos a hacer un tráfico ilícito de la unción, de lo que el Señor nos ha entregado, y empezamos a usarlo. Eso es lo que se refiere allí. Y entonces el Señor dice, mira, a causa de eso, no me quede otra sino darte carta de repudio. Uy. Son terribles las palabras que le dice dromedaria de cascos ligeros. Le hice de todo. Cuando pasamos el fuego de Dios, el proceso de Dios en nuestra vida, es cuando podemos declarar que Él es nuestro Dios. Voy a cerrar con este pasaje. De hecho, ¿saben que cuando nos casamos, Luis y yo, utilizamos en nuestra tarjeta ese verso? Porque yo había salido recientemente, antes de entrar al matrimonio, de un proceso doloroso en mi vida. Fue un proceso largo en mi vida y fue largo, ahí entendí algo. El proceso se hace largo no por Dios, sino por nosotros. A mí me costó entender el proceso y el primer tiempo le eché la culpa a todo el mundo y por eso no salía del proceso, porque culpé a los pastores, al concilio, a los ancianos, a los diáconos, a mi mamá, a mi papá, a todo el mundo. A Luis, no, a mí no. Luis se salvó en ese momento porque era novio. Y eso alargó el proceso en mi vida. Estando en ese proceso, Dios me habló a través del libro de Oseas. Y Dios me empezó a mostrar cómo Él tenía que llevarme al desierto. ¿Por qué yo estaba en el desierto? Porque yo todo lo pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como los muchachitos de 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a mí me decían, no, a Dios no se le pregunta por qué. Pero saben que a mí Dios siempre me ha respondido los por qué. Y el Señor me dijo, te voy a mostrar por qué estás en el proceso. ¿Por qué es que te estoy limpiando? Tenía 22 años yo. Me hicieron una acusación terrible. Mi vida era la iglesia. Me hicieron una acusación terrible en la iglesia. Y de paso mi mamá la creyó. Me quedé sin iglesia, sin familia, sin nadie. Yo era la mala, la pecadora, la de todo. Yo me amargué con todo el mundo. A todo el mundo le eché la culpa de mi problema. Hasta el día que el Señor me mostró y utilizó el libro de Oseas. Yo me comí a Oseas 300,000 veces en ese proceso. Lo leí, lo leí, lo leí, lo leí hasta que me fue revelado. Y en el pasaje, en el libro de Oseas, recuerden que el Señor utiliza una de las experiencias más terribles, personalmente creo, para el profeta. El profeta era un hombre que amaba a Dios profundamente. Vivía para Dios. Y viene Dios y le dice, te vas a casar con la prostituta de la plaza. Please. ¿Verdad? Eso es como que... Y aquella mujer, Gomer, dice que se iba detrás de sus amantes.
Y el Señor le decía a aquel hombre de Dios, búscala y ámala. Búscala y ámala. No era solamente búscala para que le des 3 nalgadas y aprenda la lección. A mí me hubiera encantado que dijera eso. O sea, búscala y ámala. Y ellos tuvieron hijos. Y esa mujer se seguía yendo detrás de los amantes. Y el Señor le dijo a Oseas, Oseas, así es mi pueblo. Yo me he casado con mi pueblo. Yo tengo una relación de pacto con mi pueblo. Y amo a mi pueblo profundamente. Y no le importa que yo le ame. Yo soy el que la busca, el que busca a mi pueblo cada vez que se va detrás de sus dioses. Y entonces después que vienen ellos, los amantes le dan golpe, la dejan sin nada, la tiran. Yo vengo, la recojo, la busco, la sano y la vuelvo a amar. Y apenas está sana, corre para detrás de los amantes. Entonces viene un pasaje y dice, pero mira lo que yo voy a hacer con mi pueblo. Recuerda que me estaba hablando Dios a mí. ¿Ok? Mira lo que yo voy a hacer con mi pueblo, Oseas. Yo voy a llevar a mi pueblo al desierto. La voy a llevar a un lugar de muerte, donde nadie esté por ahí para que la ayude. ¿Cómo les dije que yo me quedé? Sin mamá, sin hermana, sin nada. Sin nadie. Porque en mi casa todas tenemos el mismo carácter que yo. Radicales. ¡Cácata! Y pues sí, si aquello era verdad, me metieron un solo machetazo. Sí, pues me quedé sin nadie. Sola. Porque ni comida había en mi casa cuando yo llegaba. Porque mi mamá Y dice ahí, te voy a llevar al desierto. Estando en el desierto, yo voy a hacer pacto nuevamente contigo. En el lugar donde no hay nadie. Y no hay nada. No hay refugio, no hay una sombra, no hay nada. En ese lugar es donde yo voy a hacer pacto contigo otra vez. Y da unas frases hermosísimas. Dice, y me desposaré contigo en justicia, en amor, en fidelidad, y conocerás a Jehová. Y quitaré de tu boca el nombre de los Baales, y nunca más me vas a llamar marido. Utilizan muchas versiones Ishi. Nunca más me llamarás Baal, Señor, sino que me vas a llamar Ishi, mi marido. Vivir ese proceso cambió mi perspectiva de lo que es ser refinados en el Señor. ¿Quiero que estén en el desierto? Sí. Y no es un mal deseo, es un buen deseo. Porque en el desierto, el nombre de todos los Baales, ¿cuáles son los Baales que vienen a nuestra boca? Mi trabajo, mi estatus, mi ministerio, mi fama. Ponga por ahí, mi familia, mi reputación. 1000 Baales tenemos. Y el Señor viene y dice, allí en el desierto, nada de eso va a estar en tu boca. Nunca más. Y yo voy a ser tu esposo. Yo soy tu esposo. ¡Wow! Eso transformó mi vida. Y fue, de paréntesis, el inicio de un proceso que todavía sigue, pero que ha sido maravilloso. Pero lo que transformó fue mi visión del martilleo. Y decidí que de ahí en adelante no iba a correr más al martillo. Eso sí, me iba a quedar tranquilita. Pega, Señor, ¿cuántos martillos vas a dar? 5, ok. Amárrame como Ezequiel, Señor, para que no corra. Pero ha sido bueno hasta este día. ¿Estamos mirando qué? ¿A Cristo dónde? En la iglesia. En el presente, en el pasado y en lo que va a venir. Ese es Jesucristo en nosotros. Su proceso en nuestras vidas es maravilloso y no vamos a correr de él. Apenas vamos por un cuarto de la enseñanza
Y espero en el Señor que empiece a producir en ustedes hambre de encontrarse con el Señor.